Hola gente, y cogiendo sitio en la estera. O box. ¿Qué tal gente? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a nuestro programa. Recordaros que nos podéis escuchar en iVoox, en Spreaker, en Spotify, incluso en Google Podcast también. Y que si queréis ver estos fantabolísticos rostros, pues nos podéis ver en YouTube. Este es el segundo programa de la tanda de hoy. A lo mejor si se nos ve un poco más cansados o lastrados es sin duda porque ya llevamos unas cuantas horas de grabación y se va haciendo mella, yo creo. El experimento sigue cuajándose. Pero bueno, nos vamos a tener que curtir de esta manera porque no nos queda otra. A partir de ahora los horarios se nos complican, así que vamos a tener que grabar más de un programa cada semana para poder seguir estando ahí. Sí, para hacer tandas de grabada, jodido. Por eso nos toca hacer más de uno. Hay que achuchar un poco. Ay, y sin más dilación, pues voy a pasar con las presentaciones. Partisano Millennial, Denis. ¿Qué tal, guapo? Hola, bien, muy bien. Bien, pues tirando con la de antes, ahora un poco de bajona, pero bueno, se remonta rápido, ¿no? Como Sí. nos gusta mucho darle a la sin hueso, pues qué mejor. Sí, a lo mejor empezamos un poco de bajona, pero yo creo que iremos remontando a lo largo del programa, ¿no? No sé el tema que me traes hoy. Uf, difícil, ¿no? Ya veremos. A ver qué pasa, ¿no? Por otro lado, ¿qué tal? Estudiante de Sociología y maleante. Aitor, ¿qué tal? Pues tengo hambre, tío. ¿Tienes hambre? Tengo mucha hambre, tío. mogollón de hambre. O sea, estoy muy bien, pero tengo hambre. Es así como me siento ahora mismo. Sí. Hola, soy Aitor y Tengo hambre. Tengo hambre, encantado. Va a ser así, ¿eh? Hoy es probable que escuchéis Algún chihuahua suelto por ahí, ¿o? alguna risa de fondo. No es que hayamos metido sonrisas enlatadas, ni mucho menos. Es que va a ser el segundo programa de la estera con una persona invitada. En este caso, Maitane, hola. Hola, Bea. Ay, y se va a hacer cargo de brindarnos su potente risa en los momentos claves. Ahí está. Y la comida. Y la Y la comida. Importante. Pues nada, chicos, el posmodernismo, ni más ni menos, tal cual. El posmodernismo es un término que nos gusta utilizar mucho, a lo mejor más de lo que deberíamos, pero a mí por lo menos me parece que queda de lujo para insultar a la gente. O sea, ¿Qué posmo eres? ¿qué posmo eres? Eres un posmoderno, tío. Y ya encima te das como ese aire de grandeza, ¿sabes? Quedas tú por encima, automáticamente. Sí. Qué posmoderno, no como yo. Te creo, Y completamente. es como, ajá, sí, eso. Sí, es como desacreditar y gritarle el nivel de, yo que sé, de lo que digas y a la misma, eso es mierda, eso Exactamente. no vale. Pero realmente el posmodernismo es un término que se ha generado hace relativamente poco y por lo tanto pues es bastante difícil de definir como tal. Pero ya que estamos hoy en modo loquísimo, vamos a intentarlo. Aquí lo escuchasteis por primera vez en la estera. Aitor, ¿qué carajo es el posmodernismo? ¿Qué es el posmodernismo? Bueno, pues voy a ir yo a decir lo que es el posmodernismo, aunque no haya un marco teórico académico que pueda explicar lo que es realmente el posmodernismo, por dos motivos. Uno es porque es la propia actualidad, entonces es muy difícil entender la actualidad desde la propia actualidad. Y el segundo motivo es que no tengo ni puta idea. No sé lo que va a decir. Eso es posmodernismo, eso es posmodernismo. Pero bueno, en resumen, el posmodernismo podríamos decir que es, bueno, es lo que estamos viviendo actualmente, la época actual, lo que viene siendo el modernismo más desarrollado y que podemos encontrar diferentes características en esta época, que es que, por ejemplo, no hay una crítica a la dualidad que tenemos de la filosofía occidental, en el que las cosas o son de una manera u otra. Entonces lo que dice el posmodernismo es que le gusta la pluralidad, entonces niega pues ciertos conocimientos que teníamos hasta ahora y los cuestiona. A mí lo que no me gusta es que no se utilice mucho el conocimiento científico, que se está un poco como que las religiones están empezando a elevarse y tal, pero bueno, es un poco la época que nos toca vivir y que es un poco difícil entenderla, pero que bueno, es el hoy en día, lo de ahora. ¿Hasta qué punto podríamos hilar la idea del posmodernismo y de una sociedad líquida? ¿Tienen algo que ver? O igual ni de palo, ¿eh? Sí. Yo creo que, de hecho, la sociedad líquida se da en el posmodernismo. Es decir, Sí, necesitamos el posmodernismo, necesitamos estas tecnologías, la forma de vivir, la forma de trabajar que tenemos, De entender el mundo también. de entender el mundo, la filosofía exactamente, y de ahí nace la sociedad líquida.
bueno, que es un concepto un poco extraño, Pero muy guapo. pero muy guapo. Ahí. ¿Denis, algo que añadir? Yo, algo que añadir al respecto, no, así un abismo negro y fatídico que nadie se lo consigue explicar, que siempre te dicen esto es posmoderno, esto tal, lo otro, cuando el posmodernismo mismo se estudia el posmodernismo ese, ¿sabes? Esas cosas que llamamos posmos, el posmodernismo las estudia o las intenta deconstruir, ¿no? En un término posmoderno también, que ahora se usa mucho, que académicamente el posmodernismo abarca diversos autores o gente que usemos palabras que han sido desarrolladas por otros, ¿sabes? Muchas veces usamos algunas palabras que en concreto igual las inventó, yo que sé, Orwell, ¿no? En plan, así por decir una. Sí, por decir una. Pero muchas palabras sí que es cierto que las tomamos de ese ámbito postmoderno de la academia. Y a nivel de a pie, pues bueno, como es tan subjetivista y tan maleable por cualquier lado, pues yo creo que por eso es un abismo oscuro completamente, o sea... Claro, es que yo caes creo y no que paras. aquí existe el problema en parte, o por lo menos lo veo yo así, de que por un lado estamos muy acostumbrados a investigar o observar una sociedad mediante la observación histórica hecha a través de una academia o de una formación, más que formación, de una especie de base de datos que tú ya tienes dada por alguien. Entonces nos da tanto miedo hablar de esto porque realmente quien tiene que hacer esa base de datos eres tú. Y realmente ya no es más que hacerla, es literalmente entender la sociedad en la que estás viviendo. Porque esa es la base que necesitas para, yo creo, poder definir lo que es el postmodernismo. El entender cuál es la sociedad que te rodea, cuáles son sus características, y en el momento en el que sepas definir cuáles son, es lo que marca la pauta de lo que es la idea del postmodernismo. O eso es lo que yo entiendo al menos. Sí, pero el cómo, ¿no? Infiere muchas veces. Claro. El método tiene que ser lo más objetivo posible, o eso ya... Y nos precisamente es donde entran, yo creo, justo nuestras tres carreras. podemos- O sea, precisamente yo creo que en gran parte deberíamos estar estudiando para esto. No para estudiar lo que dijo Levi Strauss en su día, que también, evidentemente, pero para eso ya están los libros. Es para seguir generando eso que tú ya has estudiado. Porque habrá que seguir haciéndolo. La sociedad no se acaba ahora, ni su estudio, ni mucho menos. Claro. En todo caso va a ser muchísimo más complejo, muchísimo más exhaustivo. Entonces yo creo que nuestras carreras deben, en parte, bueno, deben no, o sea, yo creo que más que el origen, no, el objetivo de nuestras carreras es eso, entender eso. Y saber cuándo se dan estos pasos y cuándo no, ¿no? Yo creo que sí, que estás completamente, sí, muy a favor de Sí, lo que sí, dices. yo- Aunque voy a decir una ironía, que en el posmodernismo nos enseñan los autores clásicos y tal, pero no nos enseñan tanto a entender el propio posmodernismo. Pero eso es porque lo que has dicho, ¿no? No tienen un marco teórico, no tienen el marco establecido de tal forma Exacto. como para decir que... Claro, Pero la cosa es que nuestras carreras deberían servir para eso. Pero sin embargo, Para tú has... debatirlo, aunque sea, ¿sabes? Es que esa es la cosa, ¿no? Eso es el ejemplo Sí, que sí, puse sí. en otros programas, que en Cataluña salen en el 1 de octubre, cuando salieron a votar, los policías pegando a los catalanes y ningún profesor nos dijo nada, o sea, no se pudo entender lo que está ocurriendo ahora y nosotros estamos estudiando pues a un autor antiguo tal, que está muy bien, pero... Joder, hostias, ¿qué valor sociológico tendrá eso? ¿Y qué valor de todo, vamos? O sea, literalmente están, o sea, bueno, no es que esté cambiando, pero están intentando cambiar tu sociedad, pero literalmente en tu puñetera cara, y en vez de hacer una reflexión sobre eso, ya no te estoy haciendo de que venga, vamos a cambiar la clase entera y vamos a, pero rollo eso, 10 minutos de, oye, ¿qué pasa en Cataluña tal? Hablamos un rato aquí, en este entorno que me parece que es el perfecto para eso, pues Exacto. tipo, no, vamos a hablar de un sociólogo de hace 200 años, ahí en plan de, venga, tío, Eso. es como, tío, fucking die. Y o de sea, hecho, puedes utilizar el propio esto de Cataluña que ocurrió para entender esos sociólogos. Es que si Claro, estamos hablando de la sí, violencia eso legítima es. del Estado, pues ya tienes ahí un ejemplo perfecto, ¿no? Claro, pero ¿qué? ¿Te vas a complicar siendo un profesor en cambiar tus apuntes del año pasado? ¿Qué te sirve para el siguiente? Del año pasado, sí. Eso. De 1993 son los Eso. apuntes. Estaba pinchando en apuntes ahí. Qué pasada, tío. Gracias a todas esas bibliografías de libros de 1990 y de ahí para abajo que son sin duda súper útiles. Es para la actualidad Por completamente supuesto, útiles. nos vienen genial, gracias. Pues modernismo, tío, modernismo ya sabemos quién lo construyó y sabemos que el post que pones para darle muerte o tal vez no, No para tiene- que esté en proceso de... está en el capullo, ¿no? Para en la crisálida. Claro, todavía le queda. O igual no, todo lo contrario. Vuelva gusano. Vuelve- Espero que no, no. O se convierte en avispa biónica y nos ¿Quién mata a sabe? todos. Vale, eso- Yo veo, eso el sí, postmodernismo lo veo como un umbral que estábamos viviendo hoy en día, pues para asimilar todo ese impacto tecnológico, todo impacto globalizador, ¿sabes? Tener acceso a toda la información que tenemos, tal. Y yo creo que es eso, ¿no? Como un umbral para hacernos dar cuenta de
de que lo que está pasando en un lado pues influye en gran medida en todo. Y a nivel ecológico, vamos, es sublime, entonces puedes enterar de todo si no fuera por internet y todo. Y bueno, sería útil, lejos de tendencias posmodernistas, ver en ese posmodernismo cómo se evaden algunos temas que realmente son importantes para todos y a nuestro día a día y vamos, una pincelada ahí al aire, ¿sabes? Vale. ¿Te parece que hagamos el corte con esta pinceladita? Si te apetece. Pues venga, Primer corte. primer corte. Primer corte. ¡Ah! ¡Ah! Eso lo dejamos. Eso lo dejamos, dice. Y corten. Bueno, yo estaba en la onda, pero luego cambiaron la onda. Y ahora resulta que estoy fuera de onda. La onda me resulta extraña y escalofriante. ¿A ti te ocurrirá lo mismo? Segundo corte. Bueno, primer corte. Volvemos con el segundo trozo de grabación. Veníamos hablando de cómo da bastante entre miedo y pereza en el ámbito académico, vamos a llamarlo así, hablar sobre el posmodernismo, porque no existe una base teórica, ya que es un movimiento que se está dando actualmente. Sin embargo, Denis, te noto a ti especialmente que te da como especial... No, ya me has metido a la academia de por medias, tío. Nos Exacto. olvidamos un poco de ese mecanismo en el que estamos, o... ¿Seguro? No sé, como quieras. ¿Qué me querías preguntar exactamente? Que si No es tú- que te conozco y... que si tú necesitas una cátedra sentada, digamos, una Ajá. especie de marco teórico para poder hablar sobre un tema de manera más tranquila o de manera más segura. Que tengas unas nociones bien, Exactamente. unos pilares que corroboren ese posmodernismo y tal, pero no, lo veo tan... veo el posmodernismo tan... accesible a cualquiera, ¿no? En el sentido de que como si cualquiera tuviera la opinión absoluta o... como que esas formas de verdad o esa forma de ver la verdad como tal, lo que es de verdad, que bueno, cualquiera se puede hacer caso de lo básico, que es la verdad, ¿no? En plan, pero ya cuando empiezas a manipular a tu antojo cosas que se supone que eran así, pues hombre, sí que te puede dar un poco problemas en el sentido para avanzar, porque es buscarle 18.000 patas al gato, y en el ámbito académico muchas veces veo que se investiga por investigar, y es eso, o sea, es como buscarle 18.000 patas al gato, tío, y aunque tenga 18.000 le voy a buscar la siguiente, ¿sabes? Y en ese sentido el posmodernismo sí que puede ser un poco nocivo porque acaba mucho por el relativismo, pero no el relativismo de que todo se relaciona, sino "Ay, lo mío es relativo, yo digo esto, pero lo tuyo, no sé, ese relativismo que se suele entender, ¿sabes? O sea, que no hay como un algo sólido, ¿no? Detrás de eso. Yo creo que no, o sea, está generado en base a un Vox Populi que viene, que hereda la forma de pensar histórica que hay en el mundo, bueno, en Occidente en nuestro caso. Eso. Yo creo que carecemos de una explicación realmente académica de lo que es el posmodernismo, pero por lo mismo que en el feudalismo los propios feudales no tenían una explicación ultra exacta de lo que ellos eran, ni siquiera conocían la economía como nosotros y así. Eso Y es. hasta que llegó la siguiente generación de humanos y el modo de producción y todo cambió, no se pudo entender el feudalismo tal cual fue. Entonces yo creo que ahora nos pasa un poco lo mismo. Podemos decir, "Buah, la gente está intentando hacer tal", o la gente está intentando estudiar el posmodernismo de esta manera, pero es que precisamente eso es el posmodernismo, que la gente Efectivamente. intente sacar 1.000 patas al gato, como dices. Exactamente. Yo creo que necesitamos esperar un poco de tiempo para que, no sé si nosotros, Hombre. nuestros hijos o nuestros ultranietos, pues ya darán la explicación de lo que está pasando ahora. Sí, pero más que igual, ahí recapacitando un poco, buscarle las patas al gato ya es buscarle la célula, hasta el microorganismo más chiqui que te puedas echar en cara. Y a nivel de sociedad, pues si tú ves que somos como si son todo microcélulas, cada una tiene su propio funcionamiento, ¿sabes? El posmodernismo yo creo que ahí como actuaría en esas microcélulas, o sea, ¿habría un conflicto constante, digo yo? No sé. Claro, de hecho, esa es la siguiente pregunta que os iba a plantear. ¿Cómo creéis que influye esta tendencia que llamamos posmodernismo en lo que es la realidad como tal? Más allá del marco académico o teórico, ¿cómo creéis que influye en nuestro día a día que estemos viviendo en esta especie de posmodernismo? A nivel social, yo creo que nos individualizamos, pero increíble, o sea, increíble.
Y hay un ejemplo, que siempre pongo ejemplos, me gusta mucho poner porque es más, se entiende mejor. Y es muchísimo mejor, sí. O sea, me dijo mi padre que cuando yo era pequeño, cuando nevaba, él salía con una pala y quitaba la nieve de las escaleras y así para que la gente pudiese pasar, las personas mayores, y de más pequeño, pues que era costumbre en los barrios hacer eso. Sí. Ahora no sale una persona voluntariamente a quitar nada de ningún lado, ni de palo, porque no es su casa, no es su terreno, no es su coche. Entonces a eso me refiero. No que es su problema. No es su problema, a eso me refiero, exactamente. Que lo llevamos todo a lo que nosotros vemos, sentimos y tal, sí que es real, pero lo que ya siente otra persona ya como que deja de ser parte de ti, pero no, o sea, tú vives en sociedad y esa sociedad te influye 100%. Entonces yo creo que el postmodernismo tiene eso, que se le ha clavado individualismo de una manera que va a ser bastante difícil salir de esto. Sí, y hace eso, ese individualismo que hace al otro como alguien externo, a ti, cuando realmente si somos individuos es porque compartimos una serie de diferencias, pero también las semejanzas, ¿no? En cuanto a lo natural, digamos, o bueno, ahí ya habría que cuestionarlo un poco. Pero o sea, abarca eso, que tengamos una perspectiva de miras un poco más abierta a todo, de no de cerrarnos, en ese punto me parece correcto, de que sí que, pues bueno, ves qué es el incesto, pues ves el incesto como tal lo que es, y igual un postmoderno te va a decir, no es que no es así, resulta que era de otra forma, bueno, no se ha demostrado y no hay, pero bueno, puedes decir lo que quieras. Pero realmente lo que se ha demostrado, pues, son otras pruebas que, bueno, dicen que el incesto es tal. Y en ese sentido, pues, también me parece, a grosso modo, en plan, pues eso, sí, perjudicial. Pero bueno, no sé, cuando me meto en postmodernismo, no sé si lo puedo ver como eso. Yo lo veo eso, como un punto en el que sí se puede, pero no. O sea, habría que establecer diversos límites, no sé, límites ahí en bruto, pero... Es que es una época muy rara porque es una época en la que estamos a punto de llevar al humano a Marte, pero hay gente que piensa que la Tierra es plana. Es decir, eso es el postmodernismo. Es que también eso es. El máximo avance en todo, en tecnología y tal, pero a su vez una decadencia increíble en el subseno. Es como el máximo potencial con la más pésima aplicación. Eso es. Es como... Es como que tienes un Ferrari de la hostia y lo llevas al monte. Es como, eso, no es su sitio, no te va a funcionar bien, ¿sabes? Es que va, que bien tirado, literalmente. No, si el Ferrari está de puta madre, pero rollo, mira, si lo metes en una carretera, ¡guau! Entonces ya sí que lo flipas, ¿sabes? Y eres el posmo que la parte, y encima si me traes un coche vintage, y ya lo flipas, chaval, hombre. ¿Os parece que cambiemos un pelín de tercio y hablemos de cuál es la influencia que tiene el postmodernismo en la cultura? O sea, ¿cómo creéis que ha ido influenciando este movimiento? Es que no es un movimiento tampoco, esta tendencia sociológica en lo que es la cultura como general, en cómo se consume, cómo se crea, cómo se distribuye incluso. Sí, bueno, sí, si quieres cuestionar, pero bueno, que yo iba a decir ahí... Sí, ¿tienes algo más? Pero sí, que empezar a darle pie, porque no sé si va con el tema. ¿Seguro? Vale, no, pues eso, no, dale, hay todo, más que nada eso. Yo creo que el primer efecto más esto que se ve es el lo quiero ahora y ya. Eso es lo primero. Sí, eso entonces, es muy evidente. Como hay mucha gente dispuesta a consumir y comprar cosas, lo quiero ahora y ya, ¿qué es lo que va a hacer la persona encargada de producir? El capitalista o el burgués en cuestión, o llámalo como quieras. Pues te va a producir todo cuanto antes, lo más rápido posible, con la máxima tecnología, tal. Entonces lo que yo creo es que, por ejemplo, pues una forma de consumir el arte, por ejemplo, yo pienso que se pierde una esencia del arte que es... Yo tengo un sentimiento y quiero plasmarlo en una canción, en un poema o lo que sea, se cambia a, para el mes que viene tengo que sacar 5 poemas para poder vender tal, estar en el top 10, entonces eso se modifica el producto. Y yo creo que uno de lo que pasa en el postmodernismo es eso, y he puesto un ejemplo con la música o lo que sea, pero puede ser también con la educación o con cualquier otra cosa. Eso es, exactamente sí, realmente sí. O sea, el problema, entiendo que uno de los problemas que tiene el postmodernismo es lo que hemos dicho antes, que nos da... Vivimos en una sociedad en la que tenemos prácticamente unas opciones, entre comillas, ilimitadas, tanto por potencial económico, tecnológico y social, pero, y aquí no sé si es realmente el individuo el que falla o no, luego lo respondemos después del corte, hay algún fallo evidentemente. Sí. O sea, hay algo que falla, Sí. porque es lo que decimos, tenemos un potencial muy alto, pero realmente es que nos estamos volviendo para atrás de manera bastante alarmante. Entonces, ¿os parece que hagamos el corte ahora y retomamos esta reflexión después?
Sí, porque a mí me está haciendo reflexionar lo que estáis diciendo. ¿Sí? Sí, o sea, estoy ahí. Está interesante. ¿Os imagináis que algún día me decís que no? No, en alguna de estas habrá que hacer, en alguna de estas, alguna acabaremos escuchando, dos hablando, luego otro día otro escuchando. Vale, pues... Vale, mía. Segundo corte. Segundo, corte. Va y ven, va y ven. Va. Cuando tú vas. Antes de que el cuarteto suene atrillado, yo quiero abrirme a nuevas experiencias. Número 8. Número 8. Número 8. Número 8. Número 8. ¿Listo? Sí. Listo. Vale. Volvemos del segundo corte y retomemos este tema tan interesante que tenemos hoy y lo vamos a hacer con la siguiente pregunta. ¿Le veis, después de haber despotricado de manera tan salvaje sobre el posmodernismo, creéis que hay algo positivo en todo esto que podamos sacar? ¿Recupera el aliento? Sí, porque... Aitor, háblame. Vale, yo creo que sí, o sea, sin duda. Y yo creo, por mi forma de pensar, mi forma de entender la historia, yo creo que si vamos a conseguir algún día una sociedad que sí que sea bien para la mayoría, yo creo que se va a gestar de una sociedad anterior que es peor, que se gesta en una sociedad anterior que es peor. Yo creo que ahora estamos en un punto, pues el posmodernismo es un capitalismo muy avanzado en el que tenemos pues la suerte de tener móviles, comida, tener mogollón de productos de ropa, pero sigue habiendo mucha explotación y muchas contradicciones, como antes decíamos. Entonces yo creo que es positivo en el sentido de que estas condiciones materiales, este posmodernismo, esta ciencia, este conocimiento nos va a permitir entender qué tenemos que hacer para dar el paso a una sociedad mucho mejor, una revolución, digamos. Y yo creo que eso es lo positivo, sí, sí. Sí, lo positivo yo antes igual lo he remarcado algo, pero bueno, si le veo algo positivo es como confirmar lo inconfirmable, en este caso, en plan. Pues no sé, yo vuelvo a decirlo, que es un punto liminal en el sentido de que eso, estamos a puntos, pues tú dices, ¿no? La civilización anterior, la sociedad anterior era algo peor, luego lo mejor, y así todo, pero ahora estamos en un punto de que si conseguiremos reproducir aquello que era mejor o peor, o quién sabe cómo se va a desarrollar esto del posmodernismo. Y en nuestro día a día, bueno, a nivel positivo, igual una pizca de un tono más crítico por parte de la gente, o igual no algo un poco más abierto al debate, que no sea lo tan políticamente correcto y que no sea, no, en plan el doble rasero del posmodernismo. Yo creo que hay ahí varias disfunciones por aspectos de los métodos tradicionales de informar y pues bueno, que no se adaptan en gran medida. Adaptan un progresismo raro, un progrerío de estos de chicha y nabo, vamos. Sí. Y bueno, pues en ese sentido es eso, ¿no? Ese aspecto para crear sensación, como mucho, ¿no? Que no acaba siendo que posmodernismo, pues eso, no sé. Positivamente hablando de algo positivo, no sé, realmente Eso, es algo... Y que yo prefiero vivir en el posmodernismo que en cualquier otra época Hombre, eso de también. la sociedad. O sea, yo si tengo un catarro que me den un ibuprofeno, ¿sabes? Eso es. Y que pueda ver mis vídeos de YouTube tranquilamente, ¿no? Eso es. Prefiero vivir en esta época que en otra, sin ninguna duda. Postmortem, chaval, del Postmortem. modernismo. Bastante morten. Si no, la metrópoli ya está arrasando con todo, ¿no? Así que Así que para adelante. es la que crea, es la como los ingenieros de la ciudad, aquello que manda, son los ingenieros de la realidad social en la que nos toca vivir en algún aspecto. Y el posmodernismo pues se puede apropiar de cualquiera de ello y meterse dentro de un terreno que igual puede venderte un mensaje súper a favor de todo, tal, en el sentido de que, bueno, vamos a estar en las minorías, vamos a ver dónde está realmente la raíz del problema, pero luego igual simplemente es eso, ¿no? Un doble rasero para ocultar otras cosas que supuestamente no defiende. Eso, pues eso es perturbador, lo del posmodernismo. Puede abrir a nuevas formas de fascismo que no se conocían, digamos. Sí, los fascismos de hecho vienen en las democracias, ¿no? O sea, Sí, la sí, socialdemocracia bueno. gesta las condiciones para que venga un fascismo. Creo que el posmodernismo también puede tranquilamente gestar unas condiciones para... Porque en el posmodernismo yo, por lo menos lo que yo entiendo es que todas las democracias del mundo no están funcionando bien. Es lo que decías, hay un fallo. Yo creo que el fallo, más que fallo, es la condición que nos toca vivir. Es decir, vivimos en una época de medios privados de producción y dan hasta lo que dan. Es decir,
Yo no creo que los burgueses tengan la mala intención de jodernos, en el sentido, ¡ah, qué pobres vais a ser! O sea, ellos intentarán ganar pasta, e intentarán que subsistamos como podamos para luego poder seguir trabajando para ellos. Sí, daños colaterales, ¿no? Eso es, daños colaterales para ellos, pero es hasta lo que da. Es decir, no... O sea, si ellos pudiesen pulsar un botón y que todo el mundo estuviese feliz, yo creo que lo harían. Es decir, no creo que lo hagan No creo que como sean da. psicópatas tampoco. Eso es, que sean psicópatas, pero el modo de producir privado da hasta lo que da y no... O sea, Sí. podemos llegar a la conclusión, entre comillas, de que la idea está implantada, pero los medios están anticuados. Digamos que sí que hay una idea buena, pero la manera de llevarla a cabo no se puede dar por la antigüedad de estos medios, tanto en este ámbito económico como a nivel académico, por ejemplo, lo que hemos hablado de que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, con el tema del COVID, que podemos hacer las clases de manera no presencial, que se puede fomentar el tema del teletrabajo, pero que la estructura es antigua y te siguen obligando a ir a un aula, a estar escuchando a un tío que te da igual y que tú a él le das más igual aún, y que en el trabajo es lo mismo, que te tienes que estar metiendo en una oficina 8 horas, cuando literalmente puedes hacer ese mismo trabajo en casa porque existe una cosa llamada internet. Ajá, sí. Entonces, yo creo que sí que es una buena conclusión, más o menos. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, sí. Yo creo que es un poco la... No sé cómo decir, pero yo creo que la burguesía es un lastre en el sentido de que, por ejemplo, tú si quieres poner en una universidad o lo que sea, pues lo que decíamos, clases online, que puedas volver a ver las clases después y tal, yo creo que para que eso ocurra, el polla vieja que está gobernando en esa universidad se tiene que dar cuenta de algo. Hasta entonces no va a cambiar nada. Sí, su reacción no creo que sea muy... No va a querer cambiar. Si él está bien con su salario, ha funcionado hasta ahora relativamente bien, ¿por qué va a arriesgarse a hacer unos cambios que son extraños para esa persona? Y yo creo que eso, que es la falta de la comunicación entre las necesidades de las personas, del ser humano del pueblo, con las instituciones. El médico, Tal cual. pues, no hay una comunicación, porque es la burguesía quien toma las decisiones, o la élite, llamadlo como quieras. Yo llamo burguesía por términos marxistas. Sí, más. Sí, bueno, en la pues vemos ese posmodernismo y vemos esa doble jerarquía o doble tesitura que hay de gobierno, digamos, o los que mandan, la tecnocracia que es la que, digamos, es la que domina un poco todo el cotarro, Ujú. y luego ya vendrían pues todas las opiniones, todas las voces pues de estos colectivos, de estas entidades, no sé qué, tal, y todas esas voces que, bueno, no sé hasta qué punto consiguen llegar a la capa más amplia del espectro, que en este caso sería pues el que mande, el que tenga la pasta, que tenga los medios, el que tenga los medios de producción, quien Claro. tenga los bancos, quien Eso tenga... es lo que os quería comentar. ¿Hasta qué punto creéis que hay un interés económico detrás de que el posmodernismo sea tan cutre? O sea, por ejemplo, lo de hasta qué punto el que nos insistan tanto en seguir yendo a clase tiene que ver más con el mero hecho de aprender o con el mero hecho de que para ir a clase yo tenga que gastarme no sé cuánto dinero en gasolina o en buses todos los días. Yo creo que es más por costumbre de que es muy difícil cuando viene una nueva etapa, una nueva cosa a la humanidad, una nueva tecnología, implantarla. Entonces yo creo que para un profesor es mucho mejor que tú vengas a clase y estés presente para él a que lo hagas por internet. Porque para el internet igual lo asocia con videojuegos, con porno, con violencia, con mierdas así, y le cuesta aceptar que, tío, que ya estamos en una época que lo tuyo se acaba anticuado. Que yo ahora mismo pillo a un chaval interesado y le pongo en internet 2 años y que Y igual- te da mil vueltas. Y te da mil vueltas. Te da mil vueltas. Y te da mil vueltas. Tú vas a coger un libro y para cuando quieras llegar a la palabra no sé qué, te has pasado 38 páginas leyendo. El pavo ha hecho control F, palabra clave, paf, puf, directamente ahí y ya se lo Toda está la leyendo. información del mundo ahí, eso es. Entonces yo creo que es un poco por costumbre de que es lo que las personas mayores han conocido y que te vengan chavales diciendo cosas nuevas, pues cuesta un poco. Y más si eres un burgués, y más si son tus medios de producción, y más si ya entendéis. Sí, 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 sí. Ujú. Curiosa reflexión. ¿Algo que añadir, Denis? No, la verdad, porque no sé, me está quemando un poco la cabeza porque sí que es cierto que, bueno, cuando hablamos de posmodernismo y tal, siempre igual tendemos a ir a lo económico y tal, pero siempre y cuando yo veo esa línea argumental, ¿no? Del posmodernismo, al fin y al cabo, pues es eso, ¿no? El modernismo, la teoría del liberal, la teoría del economista, la teoría de la modernización, digamos. Y bueno, pues hasta hoy en día seguimos reproduciendo cosas, yo en mi opinión, yo creo que aspectos bastante, no alienantes, ¿no? Pero bueno, sí reproducimos unas cosas que igual no deberían de ser así, ¿sabes? Igual ese posmodernismo de alguna forma sí que está consiguiendo remarcar quién es el que manda, quién es el que vigila, quién es el que castiga, quién es el que
La clase dominante. O sea, que se está Sí, ¿no? perpetuando O sea- eso, que se está perpetuando el rol del sistema, o sea, de clase dominante a través del postmodernismo. Sí, ¿no? Podríamos decir, porque es una forma edulcorada de, por ejemplo, cimentar lógicamente, digamos, aunque igual no, los medios para justificar eso no es que sea muy... Pero hombre, hoy en día hay gente que es fascista, digamos, y tiene una voz de la hostia. Tiene un respaldo mediático bastante gordo y... Sí, Pero porque no son un peligro real para el sistema. eso es. O sea, si los fascistas realmente se organizasen de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, yo creo que los burgueses, o una de dos, o se alían con ellos o los derrocan y a tomar por culo. No, Sí, la historia ha demostrado eso, ¿no? En plan... eso. Ahora Tal cual. si tenemos voz en el posmodernismo, tanto un fascista como nosotros que somos más tirando al marxismo, comunismo tal, yo creo que es porque no somos nada para el sistema, ningún peligro, Ningún nada, peligro cero, real, cero, cero, de que exacto. les da igual. Entonces por eso, que hablen, que hablen. Sí, 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 tal cual, tal cual. ¿Os parece que hagamos el último corte? Venga, perfecto. Venga, perfecto. Pero ves, el postmodernismo entonces, cuando ya empiezas a hablar más de la lengua, Te corta. Atacar. ¿Has visto la cámara? ahí aparece. Tercer corte. Thomas Griffin, un gran filósofo. Tomás, tienes que ir a buscar un trabajo. ¿Por qué? Yo lo único que tengo apuntado es política y postmodernismo. Es lo único que os puedo dar, chavales. ¿Más política? Política, en verdad. O sea, ya tipo la partitocracia y todo lo que vivimos, ¿no? Claro, eso es. Pues, ¿Eso qué es? ¿De las eso es abrir, partituras y- eso es abrir un melón que hay 1000 cosas dentro ahí. O sea, podemos... Sí, hacer parásitos, 10 minutos fácil. Por eso, ¿no? Sí, sí. Vale, Sí. pues venga. Buah, chaval, qué sopas tú, tío. Sí, yo ya me estoy cayendo ya un poco, ¿eh? Estoy en las últimas. Yo creo Joder. que en una hora estaré así. Madre mía, es que... Yo estoy en las últimas. Bueno, es que esto lo vamos a dejar ahí para que nos escuchen nuestros lamentos aquí en la elaboración de este podcast. Es jodido, o sea, compaginar en plan con la tecnología que tenemos nosotros hoy en día, en plan... Y el acceso a ella, ¿no? En plan... Más que nada es el acceso, si por tecnología hay. Sí, El sí, problema sí, es el por acceso a tecnología ella. hay, o Eso, sea- que eso, no creo que cuando estén grabando streams de 4 horas tengan que hacer cortes cada 10 minutos. Total. O sea, yo te juro, nos podríamos haber grabado 18 episodios hoy, pero vamos, o Eso, sea... pero pues da lo que da. Así que bueno, ya encontraremos maneras de financiarnos. Continúa, por favor. Vale. De hecho, ya llevamos como medio minuto de corte. Todo esto que me has dicho que va a entrar, va a entrar. Ya sé. Pues bueno, como podéis observar, ya nuestras energías están casi en negativo. Hermanas. Sin embargo, seguimos aquí estoicos, luchadores, siempre ahí, luchando hasta el final. Garrote. Y como la cosa va de lucha, pues política, posmodernismo, ¡Hala! Que se maten. Que se maten, eso, intelectualistas que se maten. ¿A quién le apetece disparar primero? ¿Quién abre la veda? ¿Te apetece o me apetece, Denis? ¿Qué? ¿De recibir el disparo o disparar? Disparar. Disparar. Vale, venga, va. ¿Me apetece? Venga. Vale, Venga, pues vale. disparar. ¿Has visto? No te he dicho nada, pero se ha entendido. Pues en la posmodernidad lo que yo puedo ver de alguna manera, a diferencia de los siglos anteriores, es que no hay como una especie de variedad en los partidos políticos. Sí que hay ciertas cosas diferentes, pues por ejemplo, podemos ver un Vox que es más constitucionalista, que es más antifeminista, que es más que no defiende el derecho de autodeterminación, y luego podemos ver un Podemos, que es lo contrario de lo que he dicho de Vox, pero en el fondo, el sistema capitalista, el sistema al que tú te vas a levantar a trabajar 8 horas al día, un salario, vas a cobrarlo, no va a cambiar apenas nada. Exactamente. Y aunque llegasen Vox o Podemos al poder, no llevarían a cabo los planes que ellos dicen. No habría una reforma sistemática. Exacto, no habría un cambio tangible en tu vida. Por lo tanto, lo que yo veo en el postmodernismo con la política es que la política ha pillado una forma socialdemócrata, yo creo que es lo que Para mantener más un vemos status hoy en quo día, ahí. porque no es liberalismo puro ni de coña, pero tampoco es socialismo ni de coñísima de ningún... Yo creo que es una socialdemocracia, pero que solo sirve por el interés de los empresarios, de los oligarcas, de toda esta peña, de los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que la política está fundida en toda la élite, todo lo que... No sé cómo decirlo, pero un poco la ideología dominante. Eso es que más allá de etiquetas de partidos, va de eso, de clases. Es que realmente sí que es una clase dominante. Ujú. O sea, es una clase dominante que está por encima tuyo, da igual que se vaya a llamar PNV, que se vaya a llamar Bildu, que se vaya a llamar PSOE, que se vaya a llamar PP. Exacto. Van a seguir obedeciendo al mismo poder económico, militar, y te van a joder igual. O sea, tu vida no va a cambiar en nada. Las puras relaciones de poder, ¿no? En plan... Claro, y es que ese es el problema, en parte yo creo. O sea, y yo creo que se ve súper evidente, por ejemplo, eso, pues en el cambio que ha sufrido Podemos, toda la movida que de después juntarse de Izquierda Unida y Podemos también. Al final yo creo que es eso, tío. O sea, vivimos en una sociedad con
Es que es lo de siempre, es volver la burra ahí, vuelta a la burra. Es lo de probabilidades ilimitadas, un potencial ilimitado, pero por X razón, cero utilizado. En plan, y bien, en política pasa lo mismo, realmente. O sea, estamos en una situación en la que ya hemos vivido situaciones duras en lo que a política se refiere, en la que el espectro podría aumentar muchísimo más, pero es que es todo lo contrario. Es que estamos hablando de que la peña que se considera de derechas llama al PSOE comunista, y es como, a ver, tío, o sea, tío, es que sí, mis ganas, o sea, ojalá, ojalá. Y al revés ocurre también. Y al revés ocurre lo mismo, eso, realmente estamos viendo eso, pues como al PP ya se le tacha de fascista directamente, cuando, a ver, pues sí, es neoliberal y todo lo que tú quieras, y supernacionalista y todo lo que tú quieras, pero de ahí a ser fascista hay un cacho. Exacto. O sea, y con Vox yo por eso he dicho que son constitucionalistas y no fascistas, porque no lo son. Exactamente. O sea, tipo, hay que diferenciar lo que es el fascismo de verdad, que si lo tienes enfrente, tú no sales de casa. O sea, Ya, hay que intentar pero quién llamar sabe, igual llegarán a tener el poder, igual te la lían petarda o... Que, Pero- a ver, Pero no sé, yo creo que... El agua de abajo, tío. ah, bueno, Está cerrado. eso. Pero no sé, tendrán que subordinarse a los intereses de Europa, sí o sí, o Es sea, que ese es el problema. tampoco podrían, hombre, un país de la Unión Europea que esté viviendo que supuestamente es una democracia, de repente aparece un fascismo, pues hombre, no le conviene, ¿no? Pero no sé a qué punto, hasta que a todas les convenga sacar el fascismo a pasear, entonces ya sea normal ver el fascismo en nuestras calles, digamos. Claro. Puede ser que el postmodernismo puede ser eso, ¿no? Está testando. La puerta del fascismo, Pues yo, Podría ser. muchas Eso críticas que podría he ser, leído sí, y sí. tal, Claro. llegan a la conclusión, pues de que eso, de que como abre tanto pues eso, ¿no? El libre pensamiento, el libre esto de opinión, cuando es una libertad que viene ya sistemáticamente maquinada, valga la redundancia, en un tono súper mercantil, súper... Vamos, de tener ideas y que tengamos becerros que sigan ideas, ¿sabes? Y es formas de mantener el status quo, al fin y al cabo, en plan... Y ya es jodido, pero eso, ¿hasta qué punto el posmodernismo es eso, lo que digo, de que pudiera tener voz cualquiera y aún así tomarlo como verdad, o tomarlo como es así? Y luego de repente, pues eso, abre la puerta y todo el demonio. Claro. Enfrente, en la cara, te lo encuentras ahí. Que no, joder. Sí, sí. A ver, yo soy más optimista y yo pienso que el posmodernismo es una época un poco de desmadre, de que hay de todo, mucho de todo. Una revisión de todo. Es una época de transición, seguro. Pero es una revisión de las revisiones que han podido haber, es Claro, un punto de inflexión. pero es que realmente eso no es todo constantemente. O sea, una revisión de lo anteriormente pasado es todo lo que está ocurriendo ahora. Sí, pero en concreto de nuestra civilización, de nuestra perspectiva de Pero es donde que estamos. dices esto 20 años atrás y también es correcto. Y lo dices 40 años atrás y también es correcto. Y así todo el rato, ¿no? O por lo menos yo lo entiendo así, igual no, ¿eh? No, pero yo digo más que nada cómo configura una época, por ejemplo el modernismo, cómo mover todo hacia la ciudad, de lo agrícola que se vaya perdiendo, tal, ya esas formas de querer guiar a la peña a un sitio que ha sido diseñado previamente por poderosos, como la ciudad se ha ido más grande, la ciudad manda. Ahora realmente el posmodernismo va de la mano de la ciudad, o sea, es ella quien ha conseguido liberarse de la naturaleza para explotarla completamente y es ella la que se cree Dios. En este caso se está trascendiendo, ¿no? Los dominantes, digamos, los capitalistas, O sea, eso se antepone el estar bien, ¿no? En una ciudad a cualquier otra cosa, digamos. O sea, en una urbe, vamos a llamarlo. No ciudad porque sí, sino eso. Población. Que es eso, que es una forma de pensar que ya ven mis cuidados. Y el postmodernismo pues abarca ya eso, de aquello que afectó a esas formas de pensar, de concebir el mundo, digamos, viviendo como trabajador asalariado, no sé qué, tal, lo otro. Y ahora pues igual sí que estamos un poco poniendo en entredicho qué podría ser realmente el trabajo, qué es esto, qué es aquello, qué es lo otro, no sé qué, tal, ¿sabes? Y sí que veo como una revisión oscura, por eso es peligrosa. Es que es peligrosa. Ay, vale, nos quedan aproximadamente 2 minutos que me van a servir para que tú me des una conclusión de eso, un minutito bien Si esto negativa. no cuenta como conclusión. Otra vez. Otra vez. Y tú, una más positivita, ¿vale? Vale. Para terminar así un poquito con ese yin yang todo bonito que habéis formado. Vale. Dale, loco. Un doble loco.
Estoy loco, tío. Ya, Estoy loco. ya lo veo. Nos hemos dado cuenta de eso. Sí, sí, estamos... Programa todos número 10. Bueno, mira, ¿te has dado cuenta? Está bien. Pues viva el posmodernismo, aleluya Leonard Cohen y nada que añadir en este fango y abismo y oscuro habitáculo que es el posmodernismo. Y nada, simplemente que igual nos van a hacer amar la guerra y odiar la paz, quién sabe, y poco más. Me gusta. No me apetece. Pues si tengo que decir algo positivo del posmodernismo, diría que es la época perfecta para poder gestar pues, un conocimiento científico realmente bueno, una comunidad científica muy buena, que todo lo que ahora estamos viendo de terraplanismo o de luchas estériles, de ecología, no sé qué, y levanto las manos en la plaza tal, yo creo que vamos a aprender de ello, el ser humano va a aprender de ello, y que lo siguiente, el posmodernismo, quiero creer, si la naturaleza nos permite, el cambio climático nos permite y el ser humano nos permite, que vamos a ir hacia un sistema muchísimo mejor, más productivo y más real para las mayorías, y esa es mi conclusión. Pues yo creo que como conclusión final está bastante chula, ¿no? Está fachera. Está refachera. Está refachera. Está refachera. Pues nada, gente, con esto nos vamos a despedir por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta ardua travesía. Sí, porque a mí se me está muriendo el cerebro. Estoy intentando mirar la cámara y ahora mismo me estoy yendo. Y nada, pues antes de que Dennis termine de apagarse todo, nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludito. Chao. Sí, ¡Vamos! Ya está, tío. No sé, me queda mirando un punto fijo ahí en la cámara, tío, y ves como un borobi, ves como una esfera, es ¿sabes? evidente que hay Es dentro. guapo. Claro, tú. Qué Flipas que movías una cámara por dentro. Ingenieros de cámaras. ¡Ole! Eso, ¿no has visto nunca una cámara por dentro? Flipas, qué paranoia es, ¿Eso no se estudió en física, en Bachi? Sí, la lente Diafragma, convergente, divergente, no sé flipas, qué. chaval, tal. eso es un Pues igual son 8 cristales ahí dentro, Pues para que tú puedas hacer así. Eso. A la próxima hablaremos sobre física. Aquí nuestro invitado especial, Edouard Punset, Oh, y a sobre su izquierda su gran amigo Rintintín. ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar! Voz. Vamos a recrear los bebés del capítulo.